Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Leemos la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió ante Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Vamos a viajar en el tiempo hasta el siglo IV, específicamente la ciudad de Constantinopla, durante el reinado del emperador Teodosio I. En este periodo la cristianidad estaba en plena efervescencia teológica y política. Teodosio, quien adoptó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, enfrentó numerosos desafíos para mantener la unidad del imperio. En este contexto surge la figura de Juan Crisóstomo, quien se convirtió en arzobispo de Constantinopla. Juan Crisóstomo, quien se convirtió en arzobispo de Constantinopla, conocido por su elocuencia y profundidad en la interpretación de las Escrituras, era un apasionado defensor de la doctrina y un crítico feroz de la corrupción y el exceso en la iglesia y en el imperio. La conexión con la carta de Efesios, que es lo que estamos estudiando, es notable en varios aspectos. Primero, Juan Crisóstomo se enfrentó a situaciones similares a las que Pablo aborda en Efesios. La necesidad de unidad en la iglesia, la lucha contra las influencias paganas y la corrupción, y la importancia de vivir una vida cristiana genuina. Segundo, su enfoque en la exégesis y aplicación práctica de las Escrituras refleja la profundidad y relevancia de los escritos de Pablo. En sus sermones sobre Efesios, Juan Crisóstomo enfatizaba la unidad de la iglesia, la importancia del amor y la humildad y la lucha contra las fuerzas espirituales malignas. Estos temas eran cruciales en un tiempo de gran división y controversia teológica. Su enfoque en la aplicación práctica de la teología y la vida diaria de los creyentes resuena con la intención de Pablo en su carta, que lo vamos a estar viendo mientras continuamos estudiando. Como Juan Crisóstomo en su tiempo, también nosotros enfrentamos estos desafíos similares en nuestro contexto. Divisiones en la iglesia, influencias culturales que desafían nuestras creencias y la necesidad constante de vivir auténticamente nuestra fe. La carta de los Efesios, con su mensaje de unidad, vida santa y lucha espiritual, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en los días de Pablo y Juan Crisóstomo. Comienzo con esto, hermano, para dejarles saber de que lo que estamos hablando no es nuevo. Eso lo entendemos, pero a veces perdemos de vista cómo es que otros hermanos en el tiempo han beneficiado de estas cartas, de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos ha dado, y cuál es la relevancia nuestra continuar aplicando, recibiendo, obedeciendo y practicando lo que Dios nos está dando en las Escrituras. La semana pasada, entonces, habíamos comenzado y quisiera de nuevo seguir, como quien dice, con esta semilla central de lo que estamos viendo en la epístola de Efesios, y es: apreciemos y atesoremos todas las riquezas que tenemos como resultado de la obra de Cristo. Si hay algo que nosotros debemos de salir en el día de hoy, es recordando eso, que Dios nos llama, el Espíritu Santo nos llama a través de esta carta que recibimos de parte del Señor, a apreciar y atesorar todas las riquezas que tenemos, y esas riquezas solamente son posibles por la obra de Cristo. Esa es la idea general, y vamos a por muchas semanas ver cómo es que esas riquezas se ven, cómo es que esas riquezas son aplicadas, cuál es el resultado de esas riquezas, cuál es el llamado y nuestra respuesta a esas riquezas en Cristo Jesús. Vimos la semana pasada la primera parte, que sería el punto número 1 al punto número 2. La semana pasada esencialmente cubrimos la mitad de Efesios. El primer punto fue nuestras posesiones espirituales en Cristo. El segundo punto fue nuestra posición espiritual en Cristo. Si lo permite, en los minutos que nos restan vamos a estar viendo los versículos 4 al 6 y vamos a enfocarnos en los deberes. En la primera parte, Pablo está hablando y dándonos las ideas doctrinal de nuestras riquezas en Cristo, pero en este aspecto vamos a tener los deberes y nuestras responsabilidades en Cristo. Tenemos entonces, como quien dice, del 3 al 6, caminar en unidad, caminar en pureza, caminar en armonía y caminar en victoria. Con su Biblia abierta, entonces, acompáñenme en el capítulo 4, versículo del 1 al 14.
capítulo 4, versículos del 1 al 14. Y vamos a estar viendo entonces esta idea que vamos a comenzar de caminar en unidad. Y caminar en unidad, diríamos que tiene dos partes que están compuestas, estos versículos del 1 al 14. Y la primera que quisiera comenzar sería del 1 al 6. Y podemos llamar un llamado a la unidad en la iglesia. Un llamado a la unidad en la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Leo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno como es digno de la vocación con que fuiste llamado, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos en otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces el apóstol Pablo comienza este pasaje enfatizando la importancia de vivir de manera digna del llamado que hemos recibido como creyentes. Ahora, esto tiene unas implicaciones y una de ellas es que hay humildad, mansedumbre, paciencia y amor, aspectos que son esenciales para mantener la unidad en la iglesia. Es por lo que la primera palabra clave en estos versos, ¿verdad?, que estamos viendo, que es una palabra clave, es la unidad. Y este pasaje destaca la importancia de mantener la unidad en la iglesia, siendo humildes, pacientes, amables entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Pablo destaca la unidad de la fe y del Espíritu Santo como la base de nuestra unidad como cuerpo del Señor. También menciona la diversidad de dones espirituales. Esto es muy interesante porque estos son aspectos que en muchos lugares hay mucha controversia. No creo que es difícil, vamos a verlo, pero es de mucha ayuda. Vemos que también Pablo enfatiza que todos tienen un propósito común. ¿Cuál es el propósito común de nosotros? La edificación de la iglesia de Cristo. Nosotros no edificamos la iglesia, nosotros somos quien Dios está edificándonos juntos como iglesia. Pero hay un aspecto muy real que tengo yo responsabilidades, tiene usted responsabilidades, nosotros tenemos responsabilidades de cómo es que eso se va a llevar a cabo. Pablo también menciona, como había dicho, los dones, estos dones espirituales que fueron dados por Cristo para edificar la iglesia, y estos dones son otorgados únicamente, escuche bien, para equipar a los creyentes en su servicio y ministerio. No es para más nada. Y eso obviamente tendremos más tiempo para desarrollarlo. Pero pregunta, hablando del aspecto de la unidad, creo que algo que me resalta de esto es ¿cómo está tu paciencia? Si tu paciencia fuera un cuchillo, ¿todavía corta o tiene más parecido con una cuchara para comerse una sopa? Hago la pregunta porque si vamos a comenzar hablando de un llamamiento del Espíritu Santo a la unidad, hay que entonces entender y hacernos la pregunta personal, poder tomar la luz de la palabra del Señor, alumbrar en nuestro corazón y hacernos la pregunta, ¿cómo está mi paciencia? La paciencia es algo particular, es algo que el Espíritu nos da para poder determinar si podemos, y no si podemos, aunque Dios nos llama que hagamos. Pero nuestro aspecto de caminar en unidad tiene que ver con nuestra habilidad de ser paciente, nuestra habilidad de poder amar, nuestra habilidad de poder, no de una forma despreciante, pero tolerar. Hay muchos aspectos, hay diferencias en nuestros caracteres, en nuestros puntos de vista, a veces en aspectos teológicos, culturales, ¿verdad? Lo que es la comida, la música. Pero hermano, todas esas cosas van a influenciar la forma que nosotros nos podemos amar, pero ese amor debe entonces ser evidenciado con nuestra paciencia. Entonces, en la segunda parte del capítulo 4, versículos 7 al 16, voy a leer solamente versículo 13 al 15. Efesios 4, versículo 13 al 15, y lee la palabra del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Entonces ahora Pablo continúa explicando que Cristo concedió dones a la iglesia, incluyendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito único de edificar a los creyentes para el ministerio y crecimiento espiritual.
La tercera palabra clave, como quien dice, dentro de estos textos que nosotros estamos leyendo, yo diría que sería este aspecto de la palabra que es madurez. La palabra madurez, en el versículo 13, habla de alcanzar la madurez espiritual mediante el conocimiento de Cristo. Y es importante, hermanos, que los creyentes crezcamos en fe y conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que ser las dos, porque nuestra fe crece a la medida que nosotros entendemos y recibimos la palabra. Si no hay palabra, entonces la fe es basada ¿en qué? Van de la mano. Por eso entendemos que Pablo está haciendo esta claridad. Y el objetivo final de estos dones es que los creyentes alcancen madurez espiritual y no sean llevados por la corriente de enseñanzas falsas. En cambio, deben de crecer en el amor y en unidad, trabajando juntos como un cuerpo coordinado para edificarse mutuamente. Vemos entonces este aspecto de amor y unidad. La unidad requiere que haya amor. La unidad se puede alcanzar si tenemos la pega o ese aspecto elástico que es el amor. Amén. El amor es lo que el Señor usa para mantener nuestra unidad, aun cuando nosotros somos tan diferentes. La cuarta, diríamos, palabra que puede salir dentro de estos versos es esta palabra verdad. El pasaje enfatiza la importancia de conocer y vivir en la verdad de Cristo. Esto implica desechar la falsedad y vivir en integridad y sinceridad en una comunidad de creyentes. Hay implicaciones, hermanos, donde Dios está no solamente diciéndonos qué es teológicamente correcto, sino que lo que es teológicamente correcto tiene una práctica correcta. Amén. Eso es uno de los retos más grandes que encontramos en el día de hoy. ¿Cuántas veces, hermano, usted no ha visto que hay cosas que usted cree, hay cosas que usted ha compartido con alguien, hay cosas que usted está tal vez en una relación de discipulado? Usted comparte o le enseñan, pero el problema no es lo que usted cree o lo que usted enseña, sino cómo usted lo vive. Eso nos pasa a todos. Esa es la parte, yo creo que es uno de los aspectos más difíciles de la vida cristiana, es saber y entender lo que es la verdad y encontrarnos en situaciones cuando lo que estamos practicando no es la verdad. El Espíritu Santo viene y nos confronta y decimos, Señor, ayúdanos a poder vivir de acuerdo a tu palabra, la cual tu palabra es verdad. Pasamos entonces a nuestro encabezado número 4, que vamos a ver entonces, caminar en pureza. Caminar en pureza, y esto cubre los versículos, capítulo 4, versículo 17 al capítulo 5 del versículo 17 igualmente. En esta primera parte vamos a ver, es no caminar como los otros gentiles. Es un enfoque que Pablo está diciéndole a la iglesia, versículo 17 al 32. Y yo voy a leer solamente versículos 22 y 23, dice Efesios capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que estaba vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo continúa obviamente esta carta y está ahora comunicando la importancia de vivir de acuerdo con la nueva naturaleza que los creyentes tenemos en Cristo. Y la idea principal de los cristianos es que deben de abandonar el antiguo modo de vida, que está marcado por algunos aspectos. Número uno, la ignorancia y la dureza del corazón. Y en su lugar deben renovar sus mentes y adoptar una vida caracterizada por la justicia y la santidad. Pablo exhorta a despojarse de las prácticas pecaminosas como la mentira, la ira, el robo, la palabra obscena. Y en su lugar practicar bondad, el perdón y el amor fraternal. Y la razón subyacente en que los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo y pertenecen al cuerpo de Cristo. Es por esa razón que los llama a vivir de esa forma en base a la realidad de lo que el Señor ha hecho a través de su obra, pero ahora Él nos ha conferido, nos ha dado su Espíritu. Y por lo tanto deben de reflejar la transformación interior en su comportamiento y relaciones con los demás. Vemos entonces este fluir de no caminar como los otros gentiles caminan, no vivir como otras personas en su práctica habitual o cultural. Y entonces la pregunta que yo creo que es apropiada cuando vemos esto para nosotros es si tu caminar demuestra que eres nacido de nuevo. ¿Puede el mundo, tu familia, tus vecinos, el mismo diablo
Ver que eres una nueva criatura. Hay personas que saben verdaderamente quiénes somos nosotros. Y la pregunta es, si delante del Señor estamos haciendo esfuerzos, confiando en Cristo, dependiendo de su Espíritu para caminar en la dirección, donde podamos caminar, no como los otros caminaban, como nosotros caminábamos. Una de las preguntas es, ¿cuál es la diferencia entre quién eres versus quién tú eras? Son preguntas muy confrontadoras. Porque muchas personas tienen momentos en su vida donde tienen esta duda de, bueno, puede ser que tal vez Dios no ha obrado. Hay ciertos aspectos de quién yo era que a momentos particulares veo que van a suceder de nuevo. Aparecen de nuevo. En mi actitud, en mi corazón, en la forma que yo voy a lidiar con la mundanalidad. Bueno, el Señor nos llama a no caminar como los otros gentiles. El punto B es caminar en amor, capítulo 5, versículo 1 al 6. En estos siguientes versos, Pablo toma un momento en su carta para mostrarnos dos mandamientos importantes para nuestras vidas. Leo el capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces vemos aquí dos aspectos. Número uno, imitar a Dios en el amor. Estamos viendo aquí versículo 1 y 2. Y el mensaje central comienza una exhortación a imitar a Dios como hijos. Si eso tiene sentido, si Él es el Padre, todo hijo quiere imitar a su Padre. Ese es el problema que tenemos, por la cual hoy hay un movimiento, una epidemia de hombres afeminados. No tuvieron un padre para imitar. Y eso no da de menos valor a la esposa ni a su madre. Sencillamente nota que un hombre no puede llegar a ser un hombre si no puede imitar a un hombre. Entonces Pablo enfatiza que los creyentes deben de caminar en el amor, tal como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como una ofrenda fragante y sacrificio a Dios. Y esto subraya la importancia del amor desinteresado y sacrificial como la característica definitoria de la vida cristiana. ¿Qué define la vida cristiana? Un amor desinteresado y sacrificial. Nosotros hacemos las cosas porque amamos. El amor no está esperando que le vayas a reponer lo que libremente dio. Lo mismo lo que está diciendo Pablo. Ahora, el segundo aspecto es evitar la inmoralidad y la impureza. Capítulo 5, versículo 3 al 6. En los versículos siguientes, Pablo destaca el contraste entre la conducta de los creyentes y el comportamiento del mundo. Advierte contra la inmoralidad sexual, la impureza y la avaricia, dejando claro que tales comportamientos ni siquiera deberían ser mencionados entre el pueblo de Dios. Y Pablo enfatiza que estos pecados no son apropiados para los santos y que aquellos que los practican no heredarán el reino de Dios. Esto sirve como un fuerte llamado, hermanos, a vivir de manera santa. Y un recordatorio de que la conducta de los creyentes debe reflejar su identidad como hijos de luz. ¿Se acuerda que Juan le gustan los contrastes? Luz, tinieblas. Y aquí vemos este aspecto también. Pero hermano, para nosotros, ¿de qué forma estás imitando a Dios tu Padre? ¿En qué comportamientos? ¿En qué línea de pensamientos estás imitando tú a tu Padre? ¿Estás amando a los hermanos con un amor sacrificial, activo, no pasivo? Amén. Activo. Porque también muchos de nosotros, dependiendo de nuestra personalidad, bueno, hermano, sí pasa que yo, pues, tú sabes que yo soy una persona tranquila, está bien, usted puede tener su carácter, pero el amor activo es uno que lo tiene la persona que ama a Dios, tenga un tipo de personalidad o no. Muchas veces pensamos que algo activo es algo que es de mucho ruido, de mucho, ¿verdad? De mucho volumen. No, hermano. Activo significa intencional. Activo significa que quiero hacerlo, sale del corazón, de un lugar hermoso. Amén. Y si no estás amando sacrificial y activamente, has llegado al punto, hermano, de imitar a los paganos en la forma que ellos en sus corazones desprecian sus familiares y vecinos. Sí, porque si uno es una, lamentablemente va a ser la otra.
es inevitablemente, si no vamos de un rumbo, hermano, dependiendo del Señor, con gozo, alegría, sacrificialmente y sin desinterés, vamos en el tiempo a quedar en el otro lado. Y yo creo que el Señor, obviamente, durante estos versos, cuando los estudiemos en más profundidad, nos va a confrontar y ayudar a entender que las riquezas que tenemos en Cristo son estos mismos recordatorios de quién es Cristo, quiénes somos nosotros en Él y por qué Dios nos llama a vivir de la forma que nos llama. Punto C, caminar como hijos de la luz. Vemos entonces los versículos 7 al 14. Solamente voy a leer del 7 al 10, capítulo 5 de Efesios. No seáis pues partícipes con ellos, un mandato. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta exhortación es una de vivir en la luz, de habitar en la luz. La palabra clave obviamente es luz. Estos versículos el apóstol Pablo continúa haciendo este énfasis, la necesidad de que los creyentes eviten la participación en las obras infructuosas de las tinieblas y destaca la importancia de vivir como hijos de luz, lo que implica vivir con integridad y sabiduría. Son dos cosas que van de la mano. La luz expone el pecado y la maldad, por lo que los creyentes deben examinar sus vidas a la luz de la palabra de Dios y, escuche bien, buscar agradar al Señor en todo momento. Efesios capítulo 5, voy a leer el versículo 11 y 12. Mira lo que dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vemos entonces del versículo 11 al 14, dice aquí: despertar a los muertos y andar como hijos de luz. Esta segunda parte del pasaje que estamos viendo, Pablo entonces insta a los creyentes a no participar en las sombras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas y exponerlas, corregirlas, desecharlas. Son sinónimos. Él usa una metáfora de despertar a los muertos, lo que sugiere que los creyentes deben de influenciar a aquellos que están en pecado para que despierten espiritualmente. Muchas veces nosotros llegamos a un punto en nuestra vida cristiana donde queremos ser tener tanta compasión o no ser personas, ¿verdad?, causar disturbios, que aun cuando estamos con familiares no cristianos o amistades que no son cristianas, somos tan pasivos que en vez de ayudarles a que vean la realidad de su error en sus prácticas, nosotros confirmamos las prácticas que ellos tienen. Y Pablo que está diciendo, hermano, no hagas eso, despiértalos. Él está diciendo, tú estás muerto en tus pecados, despiértalos con la verdad de la palabra. Además, se enfoca en la idea de que la luz de Cristo revela la verdad y transforma a las personas, llevándolas de la oscuridad a la luz. De la oscuridad a la luz. Como resultado, los creyentes deben andar en la luz, manifestando el fruto del Espíritu en sus vidas y reflejando la gloria de Dios. Aquí hay mucho para aplicar. Una epístola muy buena. Pero ¿cómo es que el fruto del Espíritu se está manifestando en tu matrimonio? Para aquellos que son casados. ¿Cómo es que el fruto del Espíritu se está manifestando en tu matrimonio? Mujer, ¿estás respetando a tu marido aun cuando estás en desacuerdo con él? ¿O te das por un corazón de rebeldía, descontentamiento? Bueno, igualmente, si vamos entonces a ver el que es la cabeza de la familia, marido, estás amando a tu esposa sacrificialmente, o estás corriendo la casa como un dictador socialista. Eso no es bueno. Hayas vivido en Cuba toda tu vida o no es bueno. ¿Te entiendes lo que estoy diciendo? El no conocer, y para el cristiano conoce el llamado de Dios, conoce el estándar de Dios, conoce el ejemplo de Dios. Así que aquí no hay nada en secreto. Así entonces pasamos al punto D, caminar con cuidado, versículos 15 al 17. Su llamado a vivir sabiamente en el tiempo presente, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios.
En este versículo el apóstol Pablo insta a los creyentes a prestar mucha atención a cómo viven en su vida en el presente. Esta palabra necios se refiere a aquellos que carecen de discernimiento espiritual y sabiduría. Las personas que les falta más son los necios porque continúan en sus necedades. Y en contraste, los creyentes deben de vivir con sabiduría, tomando decisiones conscientes basadas en la voluntad de Dios, en su palabra. Vemos entonces también, dentro de caminar con cuidado, este punto de aprovechar el tiempo con discernimiento divino. Versículo 16 al 17 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí Pablo entonces continúa destacando esta idea de la importancia de aprovechar el tiempo de manera sabia y discernir la voluntad de Dios en medio de un mundo caracterizado por maldad. Yo no tengo que hacer mucho énfasis, usted lo está viendo todos los días. Los creyentes deben de ser conscientes de la brevedad de la vida y usar su tiempo para hacer lo que es agradable a Dios. Esto implica buscar y comprender cuál es la voluntad de Dios. Usted no puede hacer el bien de lo que Dios quiere que nosotros hagamos si usted no sabe cuál es el bien. No es solamente querer hacer algo, sino tener la información para poder ejercerlo. Yo quiero hacer un buen arroz con gris. Sí, pero si no sabes cómo, lo que vas a hacer es una plasta de arroz con frijoles. Y nadie se la va a comer, ni el perro se lo va a comer. No basta solamente querer, sino saber cómo hacer. Y Dios está llamando de esa forma. Entonces, si fuera a enfocarme a nuestros hermanos y hermanas que son solteros, pregunta, ¿cómo estás usando tu tiempo libre, ya que tú no tienes familia? No tienes esposo, no tienes hijos. ¿Cómo tú estás usando tu tiempo? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida durante esta temporada de tu soltería? Es importante entender a qué Dios me llama a mí a hacer. No es lo que el mundo me dice que las buenas personas deben de hacer. Eso no necesariamente es malo, pero la pregunta es qué es lo que Dios dice que tú tienes que hacer. Porque en muchos casos lo que el mundo dice no es compatible con lo que Dios está mandando. No es lo mismo ni se escribe igual. Por eso hay que entender y caminar con cuidado. Pasemos entonces al punto número 5, que es caminar en armonía. Caminar en armonía. La primera parte que quisiera ver es este llamado a ser llenos del Espíritu Santo. Vemos eso en los versículos 18 al 21. Versículos 18 y 19 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Aquí entonces continúa este querido hermano Pablo, escribiendo, instando, llamando a evitar ¿qué? La gente que le gusta beber. ¿Usted cree que solamente en aquel tiempo? Esto pasa hoy. Mire, una de las razones por la cual esto es un problema de nuestra humanidad como personas pecadoras que nacemos, es porque el hombre cada vez y cada oportunidad que tiene de tomar algo que tal vez no necesariamente es malo, pero tomarlo para abusar de ello, para apaciguar su conciencia, siempre lo va a hacer. Sea la pornografía, sean las drogas, sea el licor, sea las redes sociales, sean hobbies o pasatiempos, igual. No, pero por lo menos el hobby no tiene efectos biológicos, está bien. Pero el asunto no es meramente el efecto que tiene en nosotros, sino es el corazón y el efecto que tiene eso en nuestra vida espiritual. Por eso Pablo está diciendo aquí que hay algo que implica una vida controlada por el Espíritu en lugar de las pasiones mundanas. También nos anima a expresar nuestra adoración ¿a quién? A Dios, con himnos y cánticos
espirituales. No se vayan a estar embriagando, no vayan a perder control. Al contrario, adoren al Señor en alegría. Háganlo cantando himnos y cánticos espirituales. Eso fue un mandato. Hay personas que a veces llegan al extremo. No, hermanos, que lo que importa es la palabra. Usted tal vez malentendió. No estamos hablando de qué aspecto es más glorifica al Señor. Dentro de la adoración, el pináculo de un servicio es la palabra de Dios, entiendo. Pero igualmente la palabra de Dios nos es exhortada que la cantemos. Entonces cántela. Ahora, también lea la Biblia. También ore. Pero hay momentos donde nosotros, tal vez por nuestros pasados en diferentes sectores evangelísticos, no, es que eso no es tan importante. Hermanos, si Dios lo mandó, es importante. Amén. Lo que a usted le interesa saber es la proporción en la cual usted lo aplica. Una cosa no tiene más que la otra, aunque hay un aspecto donde Dios usa el mensaje del evangelio, la predicación, para llamarnos a continuar sirviéndole y llamar a los que no son cristianos a que vengan a depositar fe en Cristo Jesús. Pero Dios está llamando a que si caminamos en armonía, tenemos que caminar siendo llenos del Espíritu Santo. Punto B, relaciones en el hogar. Versículo 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Sí, porque eso, ¿quién es el marido? Depende de cómo se sujeta a la mujer. Es la verdad. Pablo no es estúpido. Mira lo que dice, como al Señor. Nos está dando el comparativo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza ¿de qué? De la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cositas. No. Hermana Mayra está leyendo conmigo, lo de que ella tiene su Biblia abierta, pero los demás le digo, no, en todo. En todo, estos versículos hablan de la relación entre esposos y esposas y cómo deben reflejar la sumisión de la iglesia a Cristo. También se enfoca en el amor y el respeto mutuo en el matrimonio. Volvemos a la idea. Hermana, respeta a tu esposo. Esposo, ¿amas a tu esposa? Vives con ella con entendimiento. Con entendimiento es algo bien interesante porque cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, me da gracia. Porque esa idea de vivir con entendimiento significa vivir con ella de tal forma que tú la entiendas a ella y ella te entienda a ti. O sea que tiene que haber un intercambio de comunicación. Vemos de nuevo el énfasis que Dios le había dado a Adán desde el principio. Dios le encargó a Adán que pudiera comunicar los designios y los mandatos de Dios. La forma que él pudo ser exitoso o no, no es solamente enseñándole a Eva lo que Dios le dijo a él. Dios nunca habló con Eva, Dios nunca le dio mandamientos a Eva. Dios habló con Adán. Por eso la situación explota cuando él come. No es que no iba a pasar nada por ella. Al contrario, se supone que él hubiera intercedido a favor de ella, la cual Cristo hizo a favor de su iglesia. Adán se colgó en ese aspecto. Pero en este aspecto tenemos que entender que hay un entendimiento donde el hombre debe de amar a su esposa. La Biblia nunca llama a una mujer a amar a su esposo. Entendemos que ella lo va a amar, pero lo llama a respetarlo. La forma que un hombre es amado es cuando es respetado. No es una clase psicológica, es una enseñanza teológica. Así que eso es importante. Versículos 25 al 33, luego Pablo describe el amor sacrificial que los esposos deben demostrar a sus esposas. Deben mostrar. Tienen que mostrar. Tenemos que demostrar, comparándolos con el amor de Cristo por la iglesia. Es importante, hermanos, que recordemos de que lo que la palabra nos está llamando a nosotros a hacer no son cosas que Cristo no ha hecho. Cristo nunca, el Espíritu Santo nunca pone algo en la Escritura que Cristo mismo no nos ha dado un ejemplo. Y eso es algo que nosotros debemos considerar. Cuando estamos considerando este aspecto de las relaciones en el hogar, debemos considerar, estamos nosotros viviendo, mostrando
ese amor sacrificial al cual Cristo nos ha demostrado a nosotros. Es parte de nuestro llamado. Entonces continuamos ahora con el tercer encabezado, que son relaciones en el trabajo. Relaciones en el trabajo. En estos versículos, de versículos 5 al 9, tratan sobre la relación entre los siervos, los empleados, y sus amos, los empleadores. Versículo 5-8, Pablo aconseja a los siervos que sirvan a sus amos con temor y ¿qué? Y temblor. Con sinceridad de corazón, como si sirvieran ¿a quién? Al Señor. Le recuerda que Dios recompensará su trabajo. Versículo 9. Los amos también son exhortados a tratar a sus siervos con justicia y equidad, sabiendo que ellos también tienen un amo que está ¿dónde? En el cielo. Entonces, este pasaje de Efesios nos brinda principios importantes para vivir una vida cristiana en nuestras relaciones personales y laborales, enfatizando el papel del Espíritu Santo, la sumisión mutua en el matrimonio y la equidad en el trabajo. Nosotros hoy en día, dependiendo de su cultura, usted puede ver el trabajo de una forma. Usted puede verlo como un privilegio, o usted puede verlo como, ay bendito, tengo que ir otra vez, ya mañana lunes hay que volver allá. Mire, hermano, no sea mal agradecido. Qué bendición que Dios le ha dado trabajo. Hay personas que no tienen trabajo. Hay personas que tienen trabajo que son menores, que ganan menos y obviamente no pueden, a veces por poco pueden subsistir. Y más si han sido malos, ¿verdad?, administradores de su dinero. Están acá con la soga por el cuello. Los intereses, los creadores, ¿verdad?, los creadores que están detrás de ellos. Pero el Espíritu Santo y la palabra nos aplica no solamente cómo nos llevamos en el hogar, no solamente cómo nos llevamos con nuestros hijos, no solamente cómo nos llevamos en nuestras relaciones, sino nos habla de las relaciones del trabajo. Hay una teología del trabajo que en muchos casos no se habla mucho. Y es cómo es que yo me relaciono con esa persona que me hace la vida imposible. Dios habla de eso. O tal vez un buen empleador. Usted tiene un buen manager, un buen supervisor o supervisora. Es una bendición el que lo tiene. A veces no todos lo son. Y para el colmo, peor es cuando son cristianos y son malísimos. Ese es el colmo de los colmos. Pero el Señor habla de eso. Y el Señor nos dice, ¿cómo es que yo me debo de someter a esa autoridad? No solamente en mi casa, no solamente cómo relacionamos con nuestros hijos, pero también nos habla de nuestras relaciones del trabajo. ¿Cómo debes de relacionarte? Si eres un empleado o empleador. Hay personas que son negociantes. Hay personas que son negociantes y se cree que son reyes de Roma. Los Césares del siglo XXI. No están en las noticias porque a nadie le importa, pero si fuera para ver las cosas que hacen que no tienen sentido. El Señor nos está diciendo, hermano, tenemos que tener dominio, tenemos que entender, tenemos que ser dominados por el Espíritu para tener éxito en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros hijos y en nuestros trabajos. No importando si trabajo para alguien o alguien trabaja para mí. Igual el Espíritu Santo, la cual está, y nosotros debemos estar tomados. El control completo es el Espíritu que nos guía. Entonces, hermanos, estamos sirviendo a nuestros patrones con más honor que a sus familias en Cristo simplemente porque te pagan. Hay personas que sirven mejor en su trabajo que en la iglesia, cuando se comprometen a hacer las cosas. Una vez un pastor decía, no, yo lo que pasa es que recuerda que nosotros tenemos una milicia voluntaria. A mí siempre me chocó eso y me choca el día de hoy. Una milicia voluntaria. El que viene a Cristo no es voluntario, eso es correcto, aunque uno ejerce una nueva naturaleza porque Dios nos hace cristianos. Pero yo no estoy aquí porque pues es algo voluntario, como si fuera a servir en la cocina, ¿verdad? Para esas áreas de las personas que no tienen dinero, de menos recursos, que usted va y va a ser de voluntario en las cocinas, que dan sopa y dan un pancito, ¿verdad? Eso es un voluntario. El Señor nos salvó para que fuésemos guerreros y guerreras de la milicia del reino de los cielos. Y esto ya no es voluntario, esto es mandado, instituido por Dios. Y yo, como he nacido de nuevo, amo a Dios y yo vivo para su obra, yo vivo por sus valores, motivados por el Espíritu hasta la muerte.
Eso no tiene nada de voluntario. Por traigo el punto, porque hay veces donde nosotros como cristianos somos mejores empleadores que hermanos en la iglesia comprometidos a las cosas que decimos que vamos a hacer. No, hermano. Usted es un buen empleado, sea mejor cristiano en su iglesia, sea mejor hermano en Cristo. Que el Señor pueda ser glorificado de la forma que usted brilla en sus dones. No tienen que ser muchos. Hay personas que son buenos simplemente para exhortar y animar. Gloria a Dios. Quisiera que todos pudieran hacer eso. Pues a veces nosotros somos mejores para criticar y señalar las cosas que no para animar. Hay una teología de trabajo, hermanos. Último punto. Vamos a ver entonces ahora el número 6. Que sería entonces caminar en victoria. Y esto entonces vemos que cubre el capítulo 7 de los versículos 10 al 24. El primer aspecto de este caminar en victoria, vemos que hay un llamado, la fortaleza del creyente en la armadura de Dios. Versículos 10 al 17. Y en estos versículos el apóstol Pablo nos llama a fortalecernos en el Señor y en su poder. Aquí el Señor, cuando está hablando esa palabra, se refiere a Dios y su poder divino. Pablo compara la vida cristiana con una batalla espiritual y nos insta a tomar toda la armadura de Dios para resistir las artimañas del diablo. La armadura mencionada incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted conoce un buen maestro cuando tiene la habilidad de usar imágenes para poder compartir información para que sea algo memorable. Pablo igualmente lo hace. Pablo está cogiendo una idea que todos conocen, que es alguien que es parte de la milicia romana, incluye los conceptos de aquellos accesorios que un romano, un guerrero tiene que tener, y ahora entonces nos da una idea espiritual. Coge algo sencillo terrenal, cruza el puente del aspecto espiritual para aplicar algo que Él quiere que el Señor nos podamos entender para practicarlo de una forma bíblica. La armadura mencionada incluye, como dije, el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada. Y esta sección nos enseña que la fortaleza del creyente proviene de Dios y su verdad, su justicia y su palabra. Si usted quiere ser fortalecido, solamente hay una respuesta, y eso proviene de Dios. Y lo que proviene de Dios se revela en su verdad. Y esa verdad nos manifiesta la justicia, y esa justicia solamente es vista en su palabra. Este término se refiere a la armadura espiritual que se anima a los creyentes y ponerse para mantenerse firme contra los planes del diablo. Comprender los componentes de esta armadura, como el cinturón de la verdad, como decimos, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, es crucial para captar la imagen metafórica y la importancia de la preparación espiritual en el pasaje. Me da gracia porque la Biblia, el Señor la escribió, ciertas partes yo creo que más para mí. Yo necesito a veces las cosas explicadas muy sencillamente, porque si no me pierdo. Por eso cuando estoy perdido y yo pongo el GPS, esa vocecita es mi faro de luz. Asumiendo que el teléfono funciona, para el colmo. Pero pregúntese entendiendo este pasaje de la fortaleza del creyente en la armadura de Dios. ¿Cómo estuvo? Vamos a hacer un repaso, nadie me conteste, es algo retórico en su mente. ¿Cómo estuvo tu batalla espiritual esta semana? ¿Por la gracia de Dios ganaste o sigues perdiendo y sufriendo? Si perdiste, debes de sacar inventario de por qué. Y el por qué tiene que ver con lo que estoy hablando. Hay aspectos de esa armadura que tú te fuiste a la guerra con chores y Nikes y una tichel. Y el diablo te cojo como palo piso, un mapo, y barrió contigo. Porque tú pensaste que tú podías más que lo que la palabra de Dios te dice que tienes que tener. Tú y yo. Esto es una carretera de 2 vías. El Señor quiere que nosotros tengamos fortaleza como creyentes, tomando la armadura de Dios. Segundo aspecto que vemos en la parte B, llegando a esta conclusión, la oración
y vigilancia. Versículo 18 al 24. En esta segunda parte, Pablo enfatiza la importancia de la oración en el contexto de la armadura espiritual. Nos exhorta a orar en todo momento en el Espíritu. Y eso no es, hermano, como muchos otros creyentes que tal vez tienen error, piensan que orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Eso no es lo que Pablo está diciendo, y cuando lleguemos al momento lo vamos a estudiar. Creo que es muy importante aclarar eso, porque hay personas que han aprendido mal y creen cuando leen esto de que esa es la forma, y tiene que ser frustrante, porque si usted nunca supuestamente ha hablado en lenguas, pues entonces no puede aplicar este verso. Entonces ahora Dios no es fiel para darte lo que Él te dice que necesitas ejecutar. Amén. Entonces vemos aquí que lo que Pablo está diciendo es eso, esa idea de que nosotros debemos, esta importancia en el contexto de la armadura espiritual, y debemos de orar en el Espíritu, manteniendo una vigilancia constante y perseverante. ¿Por quién? Por todos los santos. Sí, ore por usted, pero usted nota que Pablo siempre está orando por otra gente. ¿Será que Pablo no tiene problema? Eso es mentira. Pablo tenía más problemas de lo que usted va a vivir en su vida completa. Puede ser. Él siempre está orando por los hermanos. Y además, Pablo pide oración en este aspecto por sí mismo, pero tiene que leer de qué cosas él pide. Es fascinante ver cómo él ora, o lo que él está pidiendo, para que pueda hablar con valentía y claridad en el misterio del Evangelio. A pesar de estar encarcelado, estas cartas que Pablo escribe, él no estaba en un resort de Disney, no estaba en las Bahamas, él está encarcelado, sufriendo, desnutrido, rodeado de las pestes, de los desechos biológicos de la gente que está con él. Tal vez cogió fiebres, enfermedades, deshidratado. ¿Quién tiene ganas de escribir una carta así? Bueno, cuando una persona ama, cuando una persona ama a Cristo, cuando una persona entonces, ese amor que tiene el Señor se demuestra en su iglesia. Y por más malo que su día sea, es el amor que lo va a propulsar a ejercitar ese sacrificio para el beneficio de otros. No tiene que creerme a mí, yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. Esta es la forma que Pablo vivió. Esta es la forma que Cristo vivió. Esta es la forma que todo creyente va a vivir. No todos comenzamos como Pablo, pero quiera Dios que terminemos más cerca de Pablo que nosotros cuando primero venimos a Cristo. Entonces es interesante ver que esta oración nos enseña algo especial. Y para mantenernos fuertes en nuestra fe, y que debemos de orar no solo por nosotros mismos, eso no está malo, ore por usted mismo, pídale al Señor, sino también por otros creyentes y por aquellos que proclaman en el Evangelio. Pablo cierra la carta con saludos amorosos y bendiciones para sus hermanos en Éfeso. Es una carta, una epístola muy hermosa. Vamos a tomar la semana, ¿verdad?, que nos tome voy a dividirla en series. Va a ser un poquito más fácil para poder consumirle, no meramente una carta larguísima. Las series son mejores y están dentro del contenido de Éfeso. Pero preguntas. ¿Sabías que tu falta de paciencia, falta de gozo, falta de dominio propio son resultado de que no estás orando como debes de orar, y tu debilidad espiritual se está manifestando en tu guerra con el pecado? Te lo estoy diciendo porque está pasando. Y si le pasa a usted, me pasa a mí. Personas que creen, no, que el hermano, pastor, muchachos, mire, si usted tiene problemas, yo tengo 3 más que los suyo. Multiplíquenlos más. Y no todos son de las personas. Muchos son míos personales. De la batalla que yo tengo con el mundo, el diablo, la carne. Entonces, vuelvo, aquí es una vía de doble camino. Pero gloria a Dios, que vemos en este aspecto, en este último punto de caminar en victoria, de que nosotros debemos tener esa victoria basada en los elementos que Dios nos da para batallar. Uno, y vemos también Pablo que está diciendo este aspecto: Dios me da estos elementos, pero también hay que orar y vigilar. No es solamente estar listo para ir a pelear,
sino orar y vigilar para que en las áreas que nosotros podemos cuidarnos nosotros mismos, orar por otros para que el Señor les dé victoria, el Señor obre. No es solamente entrenar, no es solamente tener el yelmo, la coraza, ¿verdad? No. Usted tiene que depender del Señor. David era un buen peleador y guerrero, pero lo que le clavó en la frente a Goliat la piedra fue Dios por medio de David. Amén. Ustedes pueden ser buenos en hacer algo, pero usted puede ser magistral por medio de la obra del Espíritu. Hay hermanos que dicen, mis amigos carismáticos, y yo creo que no necesariamente es algo malo, dicen, una palabra puede cambiar tu vida. Es cierto. También no como ellos lo dicen, pero es cierto. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, compartiendo la palabra de Dios, empoderado totalmente por el Espíritu de Dios, esa palabra va a tener cambios. Así que, hermanos, terminamos recordando una vez más nuestro llamado, que debemos de apreciar y atesorar todas las riquezas que tenemos como resultado de la obra de Cristo. Ese es nuestro llamado, y vamos a orar que el Señor las próximas semanas nos ayude a ver esas riquezas para aprender que usted es más rico de lo que usted piensa y es proporcionado por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque cuando yo me pongo personalmente a observar de la forma que tú usas a hombres impotentes, sí son entrenados, sí son conocedores, sí tienen dones y talentos, pero personas que por sí mismos no tienen nada que ofrecer. Pero gracias porque tú tomas hombres de ese estilo, de esa forma, y tú los salvas y le das tu espíritu y los llevas a amar a tu cuerpo, la cual tú eres la cabeza. Y este es el resultado. Cartas como la de Efesios, que nos llaman a ver la hermosura de las riquezas que tenemos en Cristo. Y a causa de ver esa riqueza nos instas a continuar caminando, deseando ser cada día más como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos el lunes, mañana, levantarnos con motivación, porque entendemos que tú has ganado la guerra, tú nos has prometido perseverarnos, pero ayúdanos a no contrarrestar la obra de tu Espíritu, sino de poder complementarla en obediencia a tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.